Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Poco de frío? Bien. Bueno, qué bueno que tengamos un poco de frío, ¿verdad? Porque cuando uno tiene frío busca el calor, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a buscar el calor de la palabra de Dios. Bien, vamos a nuevamente abrir nuestras Biblias en el primer libro del Antiguo Testamento o en el primer libro de la Biblia. ¿Alguien sabe cómo se llama el primer libro de la Biblia? Principio. Principios, el libro de los principios o el Génesis. Y allí estamos uh, leyendo el capítulo 22. Vamos a volver a leer este capítulo 22. Así que vamos a revisar la primera tarea que les di. ¿Se acuerdan cuál fue la primera tarea que les di? Leer el capítulo y ver cuánto nos demoramos en leer por lo menos los primeros 19 versículos. Creo que no más de 2 a 3 minutos. Eh, Nadie me quiere mirar, ¿ah? Como los estudiantes cuando no hacen la tarea, ¿verdad? Agachan la cabeza para que el profesor no diga. "Ah, ¿cuál fue?". Bien, no se preocupen, no se preocupen. No le vamos a preguntar. No le vamos a preguntar. Esta por lo menos no. Quizás las otras tres sí. Bien, vamos a leer capítulo 22, los primeros 19 versículos. Dice la palabra de Dios así. Aconteció, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la peña, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hasta aquí, por el momento, en la palabra de Dios. Esta es la segunda reunión que tenemos. Vamos a tratar de resumir rápidamente quizás las grandes ideas que vimos el domingo pasado. Abraham ya es un hombre anciano, ya es un hombre que ha, que ha recibido el llamado de Dios. Ya en el capítulo 12 del Génesis vemos a Dios hablándole a Abraham y llamando a Abraham a salir de su lugar, pongámosle su lugar de confort, su casa, su parentela, el lugar donde él habitó junto a su familia. Y Dios le da una instrucción y le llama: vete, deja tu parentela, vete de este lugar a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Cuando nace Isaac, su hijo, y aquí lo tenemos en el capítulo 21, en el capítulo anterior que hemos leído, allí está el nacimiento de Isaac. Y allí en el versículo 5 dice que Abraham ya era de 100 años cuando nace Isaac, su hijo. Y cuando llegamos al capítulo 22 vemos a Isaac ya siendo un joven, un muchacho como se menciona, quizá un muchacho no tan muchachito, sino un muchacho ya más de entendimiento, de conocimiento, porque ha entendido del relato, ha entendido varias cosas. Primero guardó silencio, recién habla en el versículo 7 al parecer. Y allí habla Abraham, y allí habla de algo que quizás él había observado por mucho tiempo en Abraham, su padre, levantando un sacrificio y adorando a Dios. Así que han pasado por lo menos 50 años desde que Dios le llama en sus inicios hasta cuando llegamos al versículo 22 y Abraham recibe la voz de Dios con una instrucción muy específica. Bueno, en ese tiempo de 50 años, Abraham comenzó a conocer a su Dios, a ese Dios que le había llamado, a ese Dios que le llamó y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, o sé íntegro. Ese Dios que Abraham comenzó a conocer en su peregrinar. No tenemos cuántas veces Dios se reveló a Abraham, o cómo Abraham en este peregrinar interactuó con Dios. Encontramos, sí, varias evidencias que hubo una comunicación permanente y un conocimiento permanente de Abraham con su Dios. ¿Y qué habrá aprendido en todo ese tiempo de su Dios? Es una pregunta interesante.
En 50 años, ¿cuál es el conocimiento que Abraham ha tenido de ese Dios que le habló y que le llamó y por el cual él tomó esta decisión radical, dejar su familia e ir hacia ese Dios que él no conocía, pero que le habría hablado poderosamente y que se manifestaría en su vida? ¿Cuánto conocería de él, de ese Dios? ¿Cuánto conocería del poder de Dios? ¿Cuánto conocería él de la naturaleza de Dios, de sus características? ¿Sería para él algo etéreo? ¿Algo de que le hablaría de vez en cuando, se manifestaría de alguna manera? Por lo que vemos en la trayectoria de la vida de Abraham, él comenzó a conocer a ese Dios, como escribió Pablo, como quedó escrito en el libro de los Hechos, a ese Dios que él no conocía, pero que había comenzado a conocer del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la provisión de Dios, de ese Dios al cual él no podía esconder ni ocultar nada, y también de ese Dios al cual él le llama el Dios justo. Yo no sé cuánto tiempo usted o cuánto tiempo usted es un creyente. Podemos decir que Abraham fue hasta esta lectura un creyente, en nuestro lenguaje de hoy, un cristiano de 50 años de experiencia en su vida cristiana. Yo no sé cuántos años de creyente usted tiene. Tampoco sé cuánto conocimiento usted tiene de Dios. Ahora yo no he visto, pero yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Cuando uno subía al bus, detrás del, del, del chofer había un vidrio, ¿verdad? Y siempre había algo aludido a Dios. Y Dios es, ¿cuál es el versículo o la frase que más recurrente era? Dios es mi copiloto, Dios es amor, ¿verdad? Y ahí Dios guía mis manos, Dios conduce, Dios maneja conmigo, Dios conduce conmigo. Y a veces son estas frases, y pareciera que estas frases es el conocimiento que uno tiene de Dios, ¿verdad? Pero cuán alejado estamos de de ese Dios de la Biblia, de ese Dios que se revela en las Escrituras, de ese Dios poderoso, de ese Dios que está al control de todos. El salmista dice que Él está sentado en su trono. Cuando en esta tierra todo es caos, cuando en esta tierra todo es turbulencia, cuando todo en esta tierra es sin claridad alguna, ¿verdad? Las naciones se pelean entre sí, entran en conflictos, las naciones se olvidan, empiezan los pueblos a vivir como si Dios no existiese, pero dice el salmista, mientras en la tierra pasa esto, Dios está sentado en su trono, al control de todas las cosas. Hay otro pasaje que dice que Dios mira y Dios ha mirado a través de todas las generaciones, de todos los tiempos, a cada uno de nosotros. Imagínense a través de todas las edades, a través de todos los pueblos, a través de todas las generaciones, a través de todas las familias. ¿Saben que Dios puede hacer este circuito de nuestra descendencia, de cada uno de nosotros? Y dice la palabra que Dios ha mirado a los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Es decir, Dios conoce nuestra vida, la vida suya y la vida mía. Dios conoce todos los compartimentos que hay en ella. No podemos ocultar nada de nuestro corazón porque la mirada de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios dice en las Escrituras que miró a los hombres y que la mirada de Dios es tal que mira aún las intenciones de nuestro corazón. Dios prueba. Leíamos en un pasaje, Dios prueba el corazón y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y todo queda registrado. Todo está en el registro de Dios. Aún la vida de Abraham con 50 años está, cada día de su vida está en el registro de Dios. Y saben, producto de este registro y de su vida y de lo que había en el corazón, él es llamado amigo de Dios. Por otro lado, dice en las Escrituras, cuando uno va al libro del Apocalipsis, que habrá un día en el cual Dios juzgará las obras de los hombres. En ese juicio establecido por Dios, el juicio del gran trono blanco, donde el cielo y la tierra habrán pasado, esto que conocemos, y esto que vemos y que el hombre y los grandes científicos, ¿verdad? Han determinado que este tiempo en esta vida es bastante limitada y están buscando, están mirando hacia el cielo exterior para poder colonizar. Y ahí están los científicos, ahí están los matemáticos, los físicos, los ingenieros, ahí están los técnicos, estableciendo la manera y la forma cómo poder generar colonias en el cielo. Bueno, las Escrituras dice que llegará un día en que el cielo y la tierra han de pasar y que delante de aquel gran juez estarán vivos y muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice que los libros allí serán abiertos. Los libros serán abiertos. Y dice que Dios mirará el registro y el libro de las obras será abierta. Y Dios registrará y saldrá y sacará a luz las obras de cada uno de los que estemos, o lo que estén, perdón, en aquel día. Y dice la palabra, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y allí Dios muestra algo de su característica, que es el Dios y juez de toda la tierra, que ha de tomar también decisiones y que toma decisiones y que establece, ¿verdad?, sobre los hombres el destino. Dios ha contado el destino y el tiempo de los hombres y pone delante de nosotros camino de vida y camino de muerte. Escoge pues la vida, dicen las Escrituras, y la vida está en su Hijo Jesucristo. Y Dios se revela en su palabra por medio de su Hijo. Bueno, aquí está, ha llegado este capítulo 22. Abraham ha conocido a ese Dios que le escogió. Abraham ha conocido a ese Dios que le separó, que le apartó, ese Dios que le instruyó y ese Dios que le dio grandes promesas. Pero llega al capítulo 22 y leemos en el primer versículo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham. Y Dios prueba el corazón de los suyos. Abraham, en este caso, 55 años de creyente, más de 100 años de edad. Y Dios prueba el corazón también de nosotros, de cada uno de nosotros. Y Dios prueba algo que hay en el corazón.
Y Dios prueba lo que expresamos desde nuestro corazón, ese aprecio, esa fe, ese amor por el Señor. Algo también que vemos aquí en esta porción y que ocurre en Abraham, Dios da una instrucción específica. Yo no sé si somos capaces de soportar esta instrucción. Dios le pide una gran cosa a Abraham. Toma tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a un lugar que yo te voy a mostrar y ofrécelo allí en un altar, ofrécelo en holocausto a Jehová. Y vemos en el relato que dice las Escrituras que Dios prueba y obedeció a Abraham a ese Dios. Obedeció a Abraham a ese Dios. Y también leemos aquí en esta porción al final que por cuanto él ha visto el corazón y ve que hay temor en Abraham, entonces sus promesas para con él fueron restablecidas o fueron reconfirmadas de parte de Dios. Así que por lo menos 4 aspectos de la vida de Abraham fueron probadas en esta porción que hemos leído. Probó su corazón, probó su fe, probó la obediencia y probó ese temor reverente delante, delante de Dios. Así que su integridad en el fondo estuvo sometida al máximo. ¿Ya? O sea, al límite, al extremo. Muchas veces Dios hace eso con nosotros, nos lleva al extremo para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Se acuerda qué hizo con Israel? Dios le lleva al desierto. Israel tuvo que caminar por el desierto durante 40 años. Y se reveló Dios a este Israel durante 40 años, a este Israel que había conocido el poder de Dios cuando sale de Egipto. Y dice las Escrituras que probó a Israel para ver lo que había en el corazón y para ver si ellos iban a andar en sus estatutos y realmente para ver si ellos iban a temer a Dios. Sí, Dios probó a Abraham, Dios prueba a Israel y Dios también probará, hermanos, nuestro corazón. Muy bien, muy bien. Así que 2 minutos, 3 minutos para poder leer esta porción. Así que quien no hizo la tarea, profesor es muy complaciente, le va a dar otra oportunidad para que puedan leer, ¿verdad? Este capítulo 22. 22. Muy bien, había otra tarea. Dios habla. Dios habla en esta porción. ¿Sí? ¿Alguien vio cuántas veces Dios habla? ¿De manera directa o de manera indirecta? ¿Me siguen mirando? Pechito, tú sabes. ¿Sí? Muy bien, por lo menos dice que Dios probó el corazón y le dijo, versículo 1, y le llama y le habla. Por lo menos en el versículo 1 encontramos una vez. Y en el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El ángel por segunda vez. Y en el primer versículo Dios habló a Abraham. O sea, por lo menos tenemos 3 veces que Dios hace oír su voz a través, de manera directa o a través de lo que encontramos aquí, el ángel de Dios. Dios se comunica, Dios habla. Y eso encontramos en la palabra de Dios, que Dios habla
a los hombres. Dios se revela. Hebreo dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, dice en los postreros días, en los tiempos pasados, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La voz de Dios en la revelación de la palabra se hace oír a través de su Hijo. Y su Hijo que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que aquí Dios habla en esta porción, Dios habla a un hombre anciano llamado Abraham y que hace y le da una instrucción específica. Toma a tu hijo, tu único Isaac, y ofrécelo. Vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que por lo menos 3 veces habló Dios a Abraham. Ya esta tarea no era más, esta tarea, la siguiente tarea era más fácil, como el profesor que está revisando las tareas de su alumno. Vamos a la pregunta más difícil. ¿Contaron las palabras que más se repiten? Bueno, si no leyeron, no pueden responder la pregunta. Pero la pregunta para los estudiosos, ¿ya? ¿Cuántas veces aparecen las expresiones más recurrentes aquí? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Muy bien. Abraham. Abraham es la palabra que más se repite, continuamente. Seguramente es por el relato, la manera de expresar el relato. Yo por lo menos conté 18 veces. Por lo menos. ¿Ya? Así rápidamente, podría haber más, quizás. Hasta el versículo 19, ¿eh? El versículo 19. Luego, lo siguiente, Isaac. Isaac, bueno, Isaac, Abraham, Isaac no es la siguiente, sino que Isaac, busqué a Isaac y aparece 3 veces. Pero aparece otra palabra, que es la palabra hijo. Hijo también aparece recurrentemente, ¿sí? Por lo menos 11 veces. Y otra palabra que llama mucho la atención en el pasaje es la palabra holocausto. Llama la atención en la lectura la palabra holocausto. Y aquí aparece esta palabra. ¿Alguien está golpeando? Holocausto. Y aparece esta palabra holocausto por lo menos 6 veces. 6 veces. ¿Ya? En el versículo En el versículo 2 dice, está la instrucción, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 3 también aparece, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto. Versículo 7 al final. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y finalmente en el versículo 13, dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí menciono esta frase o esta expresión holocausto porque fue algo que Abraham aprendió. Desde que Dios le llama a vivir en integridad, a vivir cerca de él, Abraham aprendió y entendió lo que es la ofrenda a Dios. Cuando leemos esta palabra holocausto, tiene que ver con lo que se ofrece a Dios. Es una palabra que está relacionada con la ofrenda a Dios.
Y esa ofrenda a Dios y esta palabra holocausto específicamente significa todo ofrecido o todo quemado. ¿Se acuerdan de Elías cuando estaba allí en uno de los montes y estaban allí los profetas de Baal? Y allí estaba Elías invocando el nombre de su Dios y los Baales invocando el nombre de sus dioses. Y los profetas de Baal invocaron a su Dios y Dios no responde. Sin embargo, Elías invoca el nombre de su Dios y Dios responde y desciende, ¿verdad? Fuego que consume ese holocausto completamente, hasta el agua, quizás de la canaleta que había instruido Elías, ¿verdad? Mojar el altar con agua y esa canaleta, hasta el agua se condensó, se secó, producto de la respuesta de Dios. Allí se consumió completamente ese altar. Y esa es la idea aquí. La idea del holocausto es ofrecer una ofrenda a Dios y Dios va a actuar completamente. Ahora, lo que vemos en esta porción, dice la palabra de Dios, es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que iba a venir en el futuro. Y aquí tenemos una clara correlación entre esta porción y lo que ocurre en un monte, en el monte de nuestra salvación, allí en el monte de la calavera, allí sobre un altar. También es puesto uno que fue llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en este altar de Génesis, el capítulo 2, donde Isaac, su hijo, la instrucción era ponlo ahí y ofrécelo en holocausto, en sacrificio. Así también vemos en el altar de la cruz al verdadero sacrificio, nuestro Señor Jesús, siendo consumido, siendo ofrecido completamente por causa de nuestros pecados. El profeta, hablando de él, dice que él allí en la cruz carga con nuestros pecados. Nuestros pecados son puestos sobre él. El juicio de Dios se hace caer. En el Génesis, mirando el paralelo, allí en el Génesis, el juicio no cae sobre Isaac, hijo de Abraham. Dios probó el corazón, llegó al altar, pone a Abraham a su hijo sobre el altar, toma el cuchillo para ofrecer y ser obediente a Dios hasta este límite extremo, hasta cuando Dios le habla y le dice, detente, Abraham, no le hagas nada, porque ahora ya sé que temes a Dios, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Dios tenía preparado un carnero, un cordero, para que ocupara el lugar de Isaac. Dios ya sabía la historia anticipadamente. Dios sabía que así iba a él a obrar en la vida de Abraham. Dios no iba a permitir que su hijo Isaac fuera sacrificado, porque ese no era su propósito. El propósito era ver el corazón de Abraham, ver la integridad de Abraham, ver la obediencia de Abraham y ver su fe, ¿verdad? ¿Hasta dónde iba a ser evidenciada cuando era puesta y sometida al extremo, al máximo? Dios tenía provisto un cordero y de alguna manera Abraham sabía de esta provisión de Dios. A la pregunta en el camino de Isaac, cuando Isaac mira a su padre
y le dice, padre, llevamos leña. Sí, hijo, llevamos leña. Llevamos fuego. Sí, llevamos fuego. Llevamos el cuchillo también. Sí, llevamos el cuchillo. Pero algo falta, padre mío. Algo falta. Te he visto muchas veces ofrecer a tu Dios. He visto muchas veces ofrecer a tu Dios ofrenda. Muchas veces te he visto construir holocausto. Y sé que sobre el holocausto va un cordero, un carnero. Y allí lo ofreces a Dios completamente. Y nosotros vamos por el camino y no veo un cordero. Y la respuesta de Abraham, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría en el corazón de Abraham mientras iban caminando. Yo no sé si el corazón de Abraham entraría en conflicto. Recordemos que Abraham era humano y amaba profundamente a su hijo. Eh, yo le comentaba a mi hijo que cuando yo tenía la edad eh, de Manuel, la edad que él tiene ahora, uno como hijo, ¿verdad? Es muy osado. Yo decía, Manuel, cuando nos íbamos al campo, me tiraba unos clavados, daba 5 vueltas, ¿sí? Me tiraba unos clavados al río y así era de osado. Y ahora que soy viejo, miro por la ventana de un edificio y me tiritan las cañuelas. Hemos cambiado, ¿verdad? Y uno no quiere que sus hijos se tropiecen, no quiere que sus hijos les pase nada, ¿verdad? Y uno cuida a sus hijos al máximo. Uno ha aprendido, bueno, nadie le enseña a ser padre, uno lo va aprendiendo en el camino. Pero en este caminar de Abraham, Abraham, no sé si su corazón entraría en conflicto, pero sí su corazón pensaba en la instrucción de Dios. Vete a ese monte, prepara un altar, pon a tu hijo sobre el altar y ofrécelo en holocausto a ese Dios de a quien tú conoces, a ese Dios que te llamó hace 50 años atrás y que te ha prometido una tierra y que te ha prometido mucha descendencia y en el cual las naciones de la tierra serían benditas. Y allí estaría, caminando, caminando, caminando esos 3 días. Y ante la pregunta de Isaac, la respuesta, no, Abraham no tendría una bola de cristal. Abraham no conocía el futuro. Dios sí conoce el futuro. Conocía el futuro. Sabía en qué iba a terminar la historia de Abraham. Y algunos que no conocen el futuro, entonces empiezan a mirar las cartas. Y algunos que quieren saber del futuro van donde alguien para que les lea las cartas o el tarot. Yo espero que usted no sea uno de esas personas o que busquen el diario y lea el horóscopo. O que diga, hoy día es el día 3, mi número del día de la suerte, ¿verdad? Y empieza a marcar el 3 en toda su... Bueno, nuestra vida no descansa en la superstición, nuestra vida descansa en el fundamento de la palabra de Dios. Y descansa en la voz de Dios, y descansa en la palabra de Dios. Yo creo que Abraham, ante la duda, ante ese corazón cargado, descansaría en la voz de Dios y descansaría en las promesas de Dios. Y descansaría en ese Dios que le había prometido una gran nación y que las familias de la tierra serían benditas en él. No sé cómo Dios va a resolver este problema, pero Dios va a actuar porque Él es fiel a sus promesas. Yo creo que Abraham pensó así. Y de hecho en el Nuevo Testamento tenemos escrito
que Abraham dice, aún pensaría y aún pensó que si Isaac era sacrificado, Dios era poderoso para aún levantarle de entre los muertos. La fe de Abraham llegado hasta ese punto, conociendo a ese Dios que le había llamado, que había conocido, y ese Dios que se revelaba en la vida de él día tras día. Y Abraham, por esta fe y este descanso en la voz de Dios, él ha sido justificado. Santiago escribe, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y Dios tenía preparado un cordero. Y cuando Abraham toma el cuchillo para degollar a su hijo, Dios le detiene y le dice, detente, Abraham, no le hagas nada a tu hijo, porque ya sé que temes a Dios, ya sé que tu amor por el Señor, tu amor por Dios ha llegado al extremo de obedecer hasta el extremo, hasta el límite, manifestar tu amor y la obediencia a tu Dios. Y por esto, por esta acción, dice las Escrituras que Abraham fue llamado amigo, amigo de Dios. Y Dios tenía preparado un carnero. La ofrenda iba a ser sacrificada, la ofrenda iba a ser realizada. El holocausto tenía que efectuarse. Y Dios tenía preparado un cordero para el holocausto. Y ofrece allí en holocausto. Y después, dice las Escrituras, viene la voz de Dios en el versículo 15 y le dice a Abraham por segunda vez desde el cielo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y obedeciste a, por cuanto has hecho esto y no rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto, y aquí estaba otra parte de la tarea, ¿cuál era el resultado de esta acción en la vida de Abraham? Dios ratifica las promesas a Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta porción nos lleva al Señor Jesús. Y esta porción nos lleva a ese cordero que estaba preparado también en los propósitos de Dios. Ese cordero que sí estaba preparado para el sacrificio, y hablo del Señor Jesús, por el cual Él vino a este mundo. Él vino no para ser servido, sino Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en Él son benditas todas las naciones de la tierra. Y en Él se anuncia el perdón de pecados. En ese sacrificio realizado en la cruz. Todo consumido, todo ofrecido completamente a Dios. No hubo otro cordero en su lugar, sino el mismo. Sufre la cruz. El mismo va a la cruz. Es como si nosotros fuésemos los Isaac, que deberíamos estar ahí. Y ese cordero preparado en nuestro lugar. El verdadero cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido una sola vez y para siempre, para deshacer las obras del diablo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Ese es el paralelo de la porción. Esta porción nos debe llevar a mirar a la cruz y mirar al Señor para el perdón de nuestros pecados. ¿Tienes tu perdón? ¿Tienes tu vida? ¿Crees tú en el Señor Jesús? Ojalá que sí. Ojalá que descanses en las promesas de Dios. Salvación para todo aquel que mira a la cruz de Cristo, y se apropia de la obra de la cruz en su vida para el perdón de pecados. Él nos amó al punto de dar su vida y ofrecerse a sí mismo por nosotros, para que tú puedas tener vida. Él tuvo que morir. Para que nosotros pudiéramos tener esperanza, Él tuvo que ser sacrificado. Y hay esperanza y hay vida para todo aquel que cree en Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.